Buenos días. Este webinar trata sobre la aplicación de optimización avanzada aplicada a la planificación y programación en la industria de procesos continuos, básicamente, y vamos a tomar como referencia el estudio de la empresa, la producción de cementos, básicamente. Entonces, cuando entramos una de las cosas interesantes que vamos a analizar es aprender a ver todas las diferentes partes en cómo podemos, para poder enfrentar fundamentalmente el proceso de hacer modelos de optimización en las plantas, tipo una cementera, tipo una planta refinadora de cobre, una petroquímica, que todos siguen unos principios similares y vamos a profundizar en el caso de las plantas petroleras, de las plantas cementeras. Todo esto se enmarca dentro de Enterprise-Wide Optimization. Es importante que hay otros webinars y otros documentos acerca de este tema, los cuales se pueden bajar del PDF asociado y videos en los cuales se analiza esto. Vamos a ver acá de manera similar, reducida, qué es lo que se pretende. En Enterprise-Wide Optimization, principalmente como su nombre lo dice, es la mirada completa de la organización, ¿sí? La mirada integral de toda la organización, no por partes, y eso hoy en día se hace a través de dos procesos que cubren y que atraviesan las organizaciones, que son el Sales and Operation Planning y el Integrated Business Planning, el IBP y el S&OP, fundamentalmente. Esos procesos, pues básicamente lo que son procesos estandarizados prácticamente en todas las industrias, hoy en día y cubren fundamentalmente son una evolución histórica de lo que inicialmente se arrancó con Supply Chain Management, gestión de la cadena de abastecimiento, que se convierte y que evoluciona a una formalización de la planificación integrada de ventas y operaciones. Entonces se llama el Sales and Operation Planning, que es básicamente la integración del modelo de cadena de abastecimiento, cadena de oferta con el modelo de cadena de demanda o toda la parte de marketing científico. Y posteriormente se evoluciona a integrar en esta misma visión lo que es el modelaje financiero, porque al final todo lo que tengamos que hacer tiene que ser viable financieramente. Realmente este es el resultado de la evolución de la potencia computacional de la cual disponemos hoy en día, que nos permite que este tipo de modelamiento pueda hacerse para una empresa. La otra parte que es importante de Enterprise-Wide Optimization es que la mirada es completa a lo largo de las diferentes jerarquías de la planificación. En la parte de planning tenemos la parte estratégica y la parte táctica de mediano y corto plazo, y en la parte baja de toda la planificación de esta jerarquía, pues vamos llegando a los procesos hasta llegar a hablar de scheduling de operaciones o programación de operaciones, real-time optimization, y la nueva mirada que tiene que ver con la industria, con el control óptimo en la industria 4.0, que se puede llamar real-time distributed optimization. En eso se verán en otros momentos, pero básicamente eso implica que se ha ido evolucionando, los modelos no son estáticos, van evolucionando a lo largo del tiempo. Y evoluciona todo lo que tenemos que hacer al respecto. Miremos el Sales and Operation Planning, porque lo que vamos a mirar de la planificación de las plantas lo tenemos que ubicar ahí. Entonces, Sales and Operation Planning es la integración de ventas y producción, y básicamente son decisiones orientadas a cómo, qué vender, qué producir, qué mantener, qué comprar, cuándo, dónde, qué es lo que tengo que hacer con respecto a estas decisiones, que son las que mantienen viva mi cadena productiva. Y sobre eso fundamentalmente lo que tenemos que hacer es la asignación de recursos, básicamente, asignar los recursos que yo voy a utilizar para poder entrar a producir. Hacer mirar todo en el Enterprise-Wide Optimization implica una buena cantidad de modelos. No estamos hablando de un modelo, estamos hablando de una buena cantidad de modelos. Y los modelos que vamos a estudiar hoy se centran fundamentalmente en la parte de producción y básicamente de programar operaciones y en toda la parte de Sales and Operation Planning, ¿sí? Pero tenemos que este conjunto de modelos es lo que se ha venido denominando desde hace mucho tiempo un sistema de soporte de decisiones. Las organizaciones no requieren un solo modelo, requieren múltiples modelos, y dentro de eso, pues el Sales and OP es un punto nuclear.
si yo tengo un buen modelamiento del Sales and Operation Planning, tengo un muy buen entendimiento de lo que es mi empresa. ¿Sí? Estos están íntimamente relacionados. El modelamiento de la demanda es lo que empuja a la cadena a producir y por lo tanto deben ser dos modelos hoy en día totalmente integrados y implican una visión holística de toda la cadena de abastecimiento. Desde el punto de vista de modelamiento, lo normal en el Sales and Operation Planning y en general con los modelos que están relacionados con ellos, pues es tener una planificación estratégica táctica mensual e ir afinándola hasta llegar presumiblemente a una táctica de los días o de las semanas normalmente. Aquí yo ya tengo, en este momento paso, yo tengo que tener metas, toda la planificación táctica produce metas, o sea, rumbos a donde debo acercarme y finalmente ahí sí paso a la programación de actividades. Estas son actividades que se realizan. El resto es planificación, por lo tanto son metas de lo que yo puedo producir. Y a nivel de la visión de toda la cadena, pues normalmente en el Sales and Operation Planning yo tengo que ver la cadena de manera integrada y tengo que ver todas las plantas en todas las regiones, saber qué es lo que voy a hacer porque hay interrelaciones a lo largo de toda esa cadena de abastecimiento para finalmente distribuirla en las diferentes plantas. Acá vemos una planta, esto es de un caso farmacéutico, en el cual pues tenemos 5 plantas diferentes y yo acá hago la planificación y decido repartir. En la medida de repartir ya la programación, en la medida que haya competencia entre estas plantas, o sea, que puedan hacer más de lo mismo, ¿sí? Entonces es más complicada la planificación porque tengo que analizar más qué es lo que es conveniente. Si una planta es la única que existe y es la que produce todo, pues la planificación desde ese punto de vista ya está determinada. Otra parte que hay que mirar, que es importante, es cómo han evolucionado los algoritmos de optimización y cómo ha evolucionado la planificación. En lo que tradicionalmente se conoce como SNOP o los modelos de SNOP cuando existen, pues básicamente es optimizar el proceso productivo, teniendo como inputs un pronóstico de ventas, ¿sí? Teniendo como restricciones un dinero que yo puedo gastar y teniendo como también como frontera una disponibilidad de equipos que me lo da el mantenimiento. Sin embargo, la visión moderna del IBP es ampliar que yo puedo tener hoy en día modelos en todas las áreas, modelo de producción, modelo de energía, que como todo el mundo sabe cada día es más importante, modelos de mantenimiento, de distribución, de compra, de recursos humanos, financiero y de marketing científico, y todo esto lo puedo integrar alrededor de hacerle realmente el IBP. Esa es la visión moderna, ¿sí? Fundamentalmente. ¿En qué van a cambiar? Los modelos, las funciones que tienen que cumplir son las mismas. Lo que sí vamos a encontrar es que tenemos cadenas de productivas y procesos productivos relativamente diferentes. Lo que vamos a mirar hoy va a ser básicamente el caso de la producción de cemento, pero la producción de cemento hace parte de unas cadenas de producción que son relativamente similares. ¿Sí? Aquí tenemos la visión de la producción de acero y vemos acá que tenemos hornos en varias partes del proceso y normalmente tenemos las minas, tenemos después un blending de preparar el material, luego ir a los procesos propiamente de refinación y otros que tienen que ver con los hornos y finalmente salir ya con el producto final. Esto es el caso del acero, el oro es similar, el cobre es similar, al final lo que queremos es producir cátodos de cobre para poderlo llevar al mercado, pero para poderlo llevar al mercado donde se va a comenzar a trabajar con estos productos, pues tengo que arrancar de las minas, de toda, preparar el material para llegar a las plantas y finalmente tener estos procesos. Nosotros nos vamos a centrar en este caso en la parte productiva, en las partes de transformación en la planta de cementos, ¿sí? Aquí tenemos el proceso del zinc, ¿sí? Que es también, salimos de las minas y tenemos que hacer varios procesos para finalmente poder producir y llegar a los mercados. Y hay que diferenciar muy bien lo que es hacer el modelamiento de una planta, que es lo que vamos a aprender a hacer hoy, lo que vamos a analizar, de hacer el modelamiento de una cadena de abastecimiento. ¿Sí? La planta es uno de los elementos de la cadena de abastecimiento, ¿sí? Y en este caso está la cadena de abastecimiento del níquel que incluye todo el proceso y que cuando la planifico integralmente, pues tengo que mirar cómo va a fluir todo
desde este punto hasta acá, y las condiciones de frontera y en el espacio son muy amplias, y los modelos son más generales, menos detallados que lo que vamos a tener en una planta. Lo que vamos a ver hoy cuando miremos la oferta de cemento, pues va a ser algo muy detallado. Entonces, en la parte de la cadena de abastecimiento del cemento no vamos a trabajar hoy, pero hay muchas aplicaciones, ¿sí? Hay una cadena que se conoce que sale de los productos iniciales, las materias primas, que en este caso están en las minas, tiene todo el proceso de transformación para llegar finalmente a los mercados donde realmente se vende el producto. ¿Sí? Y ahí se pueden conseguir, esto se da a nivel de referencia, pero por ejemplo, uno de los grupos más grandes de cementeros, el Ital Cementing, ¿sí? Utiliza modelos matemáticos desde el año 2000, desde hace 25 años y antes, utiliza para planificar su cadena de abastecimiento. O sea que esto independiente de que las plantas lo estén utilizando o no, lo que sí se sabe es que las plantas grandes y las empresas grandes sí utilizan este tipo de herramientas para poder crecer. Y vemos entonces que eso lo soportan, que normalmente lo que se hace en toda esta planificación de la cadena de abastecimiento es planificar cuáles son las metas que yo tengo que resolver, ¿sí? Cuáles son las metas, qué es lo que me va a permitir. Si yo logro las metas, entonces voy a lograr los resultados finales, que es lo que yo quiero, y el resultado final de una empresa privada es dinero. Fundamentalmente riqueza generada a través de generar riqueza para todo el mundo, para sus empleados, para sus dueños y para la sociedad a través de cómo le retorna a la sociedad. Y en la mitad en este camino, pues tenemos que ver cómo resolvemos el problema. Y vamos a tener, normalmente es un problema de especialistas que tienen que trabajar con la gente de campo. Caso similar está el caso de Votorantim, que tiene modelos de cadena de abastecimiento para toda la visión de operar la cadena. Es un gran productor en Brasil y en todo el mundo, pero en Brasil pues tiene una cadena más vinculada, y entonces la planificación integral de recursos pues se hace a través de modelos matemáticos. Pero lo que vamos a concentrarnos hoy es en todo el problema fundamentalmente de modelar la fábrica, de modelar una fábrica de cementos fundamentalmente. Para se les va a plantear, vamos a ver un modelaje detallado en el cual varias de las ecuaciones y de los aspectos que vamos a tocar los vamos a pasar superficialmente. Vamos a dar la información. Sin embargo, en la presentación están todos los elementos detalladamente, están las ecuaciones y cómo se encadenan y se podrían leer de ahí, pero si alguna persona está más interesada en conocer con detalle más información, pueden solicitarla básicamente a este contacto, y podríamos dar información de esta empresa que es amiga y vinculada a ERCAT, básicamente de Hypothalamus Artificial Intelligence. Entonces, lo primero es tener, cuando vamos a ir avanzando en el proceso de hacer el modelo matemático, y lo primero que tenemos que tener es, vamos a tener que realizar varios pasos. Lo primero es un marco de referencia a lo que queremos hacer. O sea, ¿para qué voy a hacer un modelo matemático y cómo lo voy a hacer? Y eso comienza por entender claramente cómo son las etapas, y estas son las etapas de la industria del cemento. Pero son, cambiando los detalles, son también las etapas en general de todas las empresas que producen minas, que tienen minas o que compran productos minerales, los transforman para finalmente llegar a la parte final, ¿sí? Y poderlos distribuir. Estas cadenas productivas pues tienen tres partes que las vamos a mirar con detalle. ¿Sí? Tiene una primera parte en la mina, ¿sí? Posteriormente tengo que preparar las materias primas para llegar a los procesos de refinación, que normalmente son con calor, son procesos químicos, ¿sí? Termoquímicos. Entonces voy a llegar a los hornos, donde voy a producir materia ya casi terminada, en muchos casos, para terminar normalmente con nuevamente moliendas y adaptaciones finales para llegar a poder distribuir y poner en el mercado mis productos. Esto es un diagrama sacado de Siemens, de un documento. Entonces, si miramos esa cadena productiva, tenemos que ubicarla bien. Tenemos las tres grandes partes que decíamos.
¿sí? Tenemos la mina, no vamos a hablar nada de la mina, vamos a ver que sí influye porque es parte de la cadena productiva y en la medida de que estas minas están directamente pegadas a estos procesos, que no sea un mercado spot a comprar los minerales, entonces básicamente, pues entonces yo tengo que esto es, esta frontera, esta condición de frontera es importante. En la primera parte, ¿sí? En la primera parte tenemos la mezcla de materias primas, en la segunda parte la parte de el horno propiamente, ¿sí? Y finalmente lo que se llama la molienda de cemento fino, para llegar a la otra parte que no vamos a estudiar acá, que es toda la parte de volver este dinero, de ir a los mercados y de analizar con detalle cómo salgo yo ya con esa materia prima al final. Pero entonces tenemos diferentes oportunidades, porque a lo largo de esas tres etapas, sí, que las estamos viendo, pues tenemos una parte en la cual la energía, por ejemplo, que es vital para todo este proceso, se consume en forma de electricidad, en otra en forma de energía térmica y química que ayuda a generar la energía térmica, que es el proceso químico que está ocurriendo, y energía eléctrica nuevamente para mover los aparatos electromecánicos que tenemos. Porque normalmente estas dos, todo lo que son las moliendas y las trituraciones y las mezclas de materiales que son básicamente se mueven con máquinas que se mueven con electricidad. Dentro de esto, normalmente la parte de emisiones está alrededor, o una de las partes de emisiones dentro de la fábrica está concentrada en el horno. Sí, en todo lo que pasa en el horno, eso determina la contaminación y la vamos a ver cómo se genera. Y la otra parte que tenemos que ubicar es cómo hago la mezcla de materiales, o sea, cómo se mueven los materiales, porque casi todo, como lo hemos visto en otras charlas, en la parte de blending, pues todo tipo de industria tiene una intensidad en el consumo de actividades orientadas a la mezcla de materiales. Entonces aquí tenemos mezcla de materias primas más correctores en la fase inicial para preparar la pasta de clinker. Aquí tengo blending de los combustibles, ¿sí? Porque yo puedo calentar y a poner a funcionar este horno con diferentes tipos de combustibles y normalmente lo óptimo va a ser una mezcla. Y finalmente tengo toda la parte del cemento fino, que es volver a hacer a la molienda ya ese clinker más adicionales, más yeso, y con eso voy a producir ya mi producto al mercado. Y eso hay que ubicarlo dentro del tiempo y nuestros modelos que vamos a ver están más orientados estarían orientados a operaciones de tipo mensual, semanal, máximo, y diario, ¿sí? Y a preparar todo para la parte de la programación. No son modelos y no vamos a hablar nada de real time con detalle. Entonces tenemos que ese sistema de optimización avanzado, ¿sí? Pues tiene una lógica que hay que realizar en la cual se involucran muchos elementos, ¿cierto? La planificación de táctica de corto plazo, la programación de operaciones y finalmente el real time o el control óptimo de procesos. Nosotros nos vamos a concentrar en estas dos partes y más que todo en la parte de programación de operaciones. También, cuando miramos con más detalle ese sistema de soporte de decisiones, pues tenemos muchos sistemas, muchos elementos que tienen que ver con modelamiento matemático, ¿sí? La cadena se arranca a mover en el 6 Pi, que produce las metas de lo que se va a producir, y aquí se hace la producción del scheduling, y aquí se controla esa programación a nivel de tiempo real, de que principalmente en los procesos continuos, de que se esté produciendo, cómo voy a hacer que eso se esté produciendo bien, normalmente con sistemas de medida, y después ya sí voy al control avanzado de procesos para mantener el control y poder tomar la mayor cantidad de utilidad de hacer las cosas lo mejor posible. Y ya cuando llegamos a nivel del piso, pues tenemos nuestros sistemas de medición, una escala o un sistema de control distribuido, tengo toda la parte de conectarme al proceso y finalmente tengo mi planta, ¿sí? Y entonces todo esto hay que planificarlo y mirarlo. ¿Qué es lo que hacen los modelos matemáticos? Pues los modelos matemáticos básicamente me dan las decisiones. Toda decisión que yo tenga que tomar la va a ayudar a hacer un modelo matemático. Lo único que va a hacer el modelo matemático es que hace las cuentas más rápido que nosotros. No podemos competir en velocidad con los modelos matemáticos. Entonces, el modelo matemático debe tener en cuenta todo el entorno,
todos los diferentes aspectos como los datos del mercado, como las características de las plantas, las metas que tienen los combustibles y en general todo el entorno para convertirlo en modelos y finalmente poderlo convertir en variables, en decisiones que son las que voy a implementar. Cuando llego al tiempo real, pues lo que tengo es una secuencia de procesos que se mantienen permanentemente, ¿sí? Básicamente, en el cual yo estoy permanentemente optimizando, mirando el sistema de control, reconciliando datos, verificando que los datos que yo pensaba que se iban a dar se están dando y si no, hacer las correcciones para acercarme a esas metas. O sea, ya ahí no tiene sentido variar las metas, los ajustes son menores porque es que las metas son las que me están dando la mirada a largo plazo y ya no tiene sentido. Le mandaron producir 5 toneladas de cemento y debe producir las 5 toneladas. No porque si produce 4 por ajustar el proceso, mire, pues ya le hace falta una tonelada a toda la planificación global. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a tener. Entonces, esto también se ha llamado Advanced Planning Scheduling, ¿sí? Y en el caso de ese scheduling, pues lo que trata de tener es saber todo lo que va a pasar en el proceso, ¿sí? Poder sacar a lo largo de las horas, que es lo que acá se muestra, esto es una gráfica extraída de una revista pública de ABB, en el cual en cada una de las partes digo qué se está produciendo, dónde lo estoy transportando, dónde lo estoy almacenando, todo lo que yo voy a hacer, en este caso cada 24 horas, cada hora de las 24 de un día, ¿sí? Estoy tratando de saber cómo van a ser los volúmenes, las variaciones en los inventarios, todo lo que yo voy a hacer, eso es lo que se busca. Esto, una de las cosas que vale la pena decir es que en una época, pues, aspirar a tener este tipo de software en una empresa era excesivamente costoso. No había, era muy complicado, fundamentalmente por la parte de cómputo y de poder desarrollar los modelos. Costaba mucho dinero. Hoy en día simplemente ya podemos competir con lo que producen empresas como ABB, Siemens u otras toda la parte de optimización, pues los modelos son al final son los mismos, no son diferentes. El problema es hasta dónde yo puedo llegar a implementarlos. ¿Por qué se hacen importantes estos sistemas de planificación y planeamiento avanzado? Pues fundamentalmente porque tenemos varios problemas que resolver. El primero es de la ineficiencia energética. Nadie se imagina, pero más o menos una fábrica no planificada, ajustada a la optimización, en toda la parte del manejo de la energía, puede estar consumiendo del 15 al 20% más de la energía que requiere. Esos son si bajamos ese consumo de energía a esos niveles óptimos, simplemente cambiando la forma de procesar los datos, con optimización, con tecnologías soft, entonces básicamente podríamos estar llegando a aspectos de bajar el 15% de todo el nivel de calentamiento global que tenemos, toda la contaminación, y eso sería bueno para el planeta. Entonces lo que se busca el objetivo es reducir todo, centrar el de la energía. El de las materias primas también es importante, ¿sí? Puede ser, es muy importante, pero es más rígido, o sea, no lo voy a poder mover porque ya tengo la mina, esa es la mina, y ahí hay muchas cosas, puedo optimizar, pero normalmente a largo plazo no voy a tener mucha flexibilidad en lo que yo tengo, ¿ya? Y en la parte de restricciones, pues hay unas restricciones fundamentales, que es toda la parte de emisiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque, mire, las emisiones son las que en el futuro dejan que las plantas operen o no operen. No podemos seguir contaminando como se han venido contaminando. ¿Por qué toca adicionalmente meter matemáticas? Es porque en definitiva todo esto, la planificación, ¿sí? Cuando se quiere hacer ver todos los detalles de lo que está pasando en la fábrica, pues es un problema complejo y que si no lo hago con buenas herramientas de optimización, las decisiones, ¿sí? Tomadas con modelos de simulación o con hojas Excel muy bien hechas, con mucha experiencia, que guardan muy buenas prácticas, pues van a distar mucho de lo que se puede realmente hacer. Los modelos matemáticos nos van a producir riqueza. Por lo tanto, lo que hay que hacer es un modelo de esa planta de cementos. Y lo que tenemos es que entender, entonces, lo primero en todo proceso va a ser saber cuáles son las etapas. Aquí tenemos las diferentes etapas, desde salir de la mina, ¿sí? Almacenar los inventarios, después triturar, ir al molino, homogenizar.
Tengo pasta de clinker, ir al horno, saber que genero emisiones, controlarlas, ir al silo de clinker y entrar finalmente al proceso de molienda de cemento fino para ir al silo de cemento y de aquí ir al mercado. ¿Sí? Esto me lleva a que en el caso del cemento tenemos claramente tres grandes modelos. Tenemos un modelo de las materias primas, un modelo del horno y un modelo del cemento y así lo vamos a presentar. Y en definitiva, eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a mover, ¿sí? Eso que vimos inicialmente, cómo lo vamos a volver realidad. Aquí tenemos los objetivos principales de cada uno de los tres modelos fundamentales que vamos a estudiar. Entonces ahora tenemos que entrar en la parte de cómo lo vamos a implementar. Y vale la pena, ya tengo una idea voy a hacer modelos, creo en los modelos, veo cómo lo puedo manejar, tengo el conocimiento básico de cómo me van a afectar, puedo armar mi equipo, pero cuando tengo que entrar a mirar cómo lo voy a hacer, no puedo ser espontáneo. Si soy espontáneo me va a ir mal. Entonces, por ejemplo, se sugiere que las personas vayan a métodos de modelamiento sistemático, como pueden ser todo lo que es la optimización con base en superestructuras, que es un modelamiento sistemático que fue una forma de hacer modelos sistemática. Hay una charla sobre ese tema, en la cual los interesados pues, pueden acceder, básicamente en el cual se enseña cómo se debe pensar, cómo hacer un modelo complejo. Aquí lo que tenemos es un proceso un proceso químico que son de los más complejos que hay, porque tienen demasiadas alternativas. Entonces, cuando yo entro nada más a diseñar el proceso, la cantidad de alternativas que tengo es tan grande que tengo que tener una forma fácil de poderlas implementar y si no, no voy a poder ser exitoso. No es una labor de programación, es una labor de un modelador con un buen equipo de programación, con un buen entendimiento de la informática, pero con métodos prácticos que le permitan hacer los modelos más rápidamente. Los modelos han cambiado mucho en los 70 años que lleva vida la optimización desde su nacimiento en los años 45 con los computadores digitales, con el método simples y con todo lo que previamente había sido la investigación, el nacimiento de la investigación de operaciones y también el nacimiento de la inteligencia artificial. Hay otra parte, dentro de esa visión estructurada, pues hay otra cosa que es el modelamiento matemático estructurado. O sea, ¿cómo lo voy a hacer? Y es que hay metodologías. Desafortunadamente, para hacer modelos matemáticos, la comunidad de usuarios, de modeladores, no hemos caminado mucho en tratar de tener estándares. Eso fue lo que ya caminó la gente de los sistemas de información desde los años 80. Antes de los años 80, antes del nacimiento de los sistemas de información relacionales, cada cual hacía los sistemas de información como le parecía. Hasta que vino el señor Todd de IBM y planteó los sistemas de información relacionales basados en álgebra relacional, en conceptos matemáticos, se generalizó un lenguaje como el SQL, Structured Query Language, y de ahí en adelante todos los sistemas de información son portátiles, son entendibles, tienen normas, y si queremos trabajar, pues tenemos que adaptarnos, como hoy en día pasa con los teléfonos celulares, con las plataformas, que si usted quiere entrar al mercado, ya las apps, la forma como yo me tengo que conectar está preestablecida. Acá no está tan claro. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a hacer un modelo matemático? Es tener claro qué partes tiene y cómo las voy a manejar. Entonces, un modelo matemático pues tiene entradas, que son los índices, los conjuntos y los parámetros. Tiene su cuerpo, que es básicamente las ecuaciones, propiamente las ecuaciones que yo tengo es el modelo matemático, y tiene una función objetivo que no es parte directamente del modelo matemático, sino del modelamiento, y que representa el criterio del decisor, fundamentalmente. ¿Sí? Para hacer todo esto, el elemento fundamental son las restricciones. Esto va a ser un grupo de restricciones lo que yo tengo, y esto me produce variables primales y variables duales. Las variables primales son variables físicas y las variables duales son variables económicas. Para operar la planta solo requiero variables físicas, pero para entender qué también me va a ir en el negocio y cómo me está yendo en la parte económica y poder tener una mirada técnico-económica completa, tengo que entender las variables duales. Por eso los fundamentos, cuando se habla de los fundamentos de optimización, se sugiere, tienen que entender esto porque este es el fundamento. Sobre eso está, y no deje la mitad, ¿sí?, de la plata sobre la mesa, porque no interpretar, no entender las variables duales es dejar conocimiento sobre la mesa.
Entonces el proceso de hacer esto estructuradamente es hacer tablas de todo. Es simplemente hacer relaciones claras entre los índices que yo voy a utilizar en la notación matemática y las entidades. Vale la pena que que la notación matemática, que en mi opinión impera, es hacer modelos algebraicos. Para eso, definitivamente creo yo que es la forma como primero está la gran mayoría de la literatura técnica. Es fácil de escribir, manejamos el álgebra con mucha facilidad, son escalares a la larga. En tanto que si trabajamos en formulaciones matriciales, las cosas van a ser más complejas. Vamos a requerir más conocimiento y ese conocimiento nos va a hacer las cosas más enredadas, y utilizar más complejidad de la que se requiere no trae un beneficio normalmente. Después va a ser comenzar a definir los diferentes elementos, los conjuntos. Los conjuntos son las entradas, por lo tanto van a provenir de un sistema de información. Normalmente los conjuntos representan la topología del sistema, o sea, cómo se conecta en cada componente, o sea, cómo se conecta desde la mina, qué caminos tengo yo para recorrer hasta llegar a tener el producto final. O sea, de un horno de clinker a qué silos puedo ir a guardar, de los hilos, en qué máquinas puedo después hacer la molienda de cemento fino. Todo eso es topología. Y normalmente pues tenemos dos elementos de la topología: lo que es fácil de meter al modelo y lo que tenemos que calcular para hacer unos cálculos, que normalmente eso lo debe entender solamente el modelador matemático. Lo mismo pasa con los parámetros, que son los coeficientes técnico-económicos, que es lo que van a alimentar las matrices. ¿Sí? Las matrices, lo que saben resolver los algoritmos son un montón de números y o hacer un poco de operaciones que no necesariamente el usuario final tiene que entenderlas, que no es necesario y quizás no es ni conveniente que se le atraviesen porque pierde el foco, pero que sí las tiene que entender el modelador. Y vamos a tener parámetros que lo leemos y parámetros que necesitamos calcular para poder armar esas matrices y finalmente llegar a tener un modelo matemático. Y tenemos que tener lo más importante de todo, que son las variables, que son las decisiones que yo voy a tomar y los cálculos intermedios que requiero para poder llegar a esas variables finales. Un modelo matemático tiene unas pocas variables que son decisiones, y en la medida que se complica, lo que tiene es una gran cantidad de variables intermedias que yo requiero para hacer los cálculos. ¿Sí? La importancia del detalle está en que hoy en día lo podemos manejar. Suficiente poder computacional para poderlo manejar. Entonces, cuando miramos a ser ya un modelo matemático, pues debemos entender que la parte nuclear de ese modelo matemático son las restricciones. Que un modelo matemático es una suma de restricciones y que por lo tanto yo tengo que saberlas escribir, saberlas interpretar y saberlas unir. El modelo de la planta de cementos es tres grupos de restricciones, una por cada de los modelos que visualizamos. Las puedo unir o no unir, puedo hacer con ellas muchas cosas, ¿sí? Pero básicamente alguien tiene, y es un equipo el que escribe y el que entiende muy bien qué pasa en la parte de mezcla de materias primas, qué pasa el otro equipo, lo que pasa en el horno y qué pasa en la molienda de cemento fino. Puede que sea una sola persona que tiene todo el conocimiento, pero puede que sean varias personas, o puede que el proceso productivo sea tan grande que necesariamente intervienen muchas personas, pero se unen todas a través de las ecuaciones y pueden hacer un modelo matemático con el nivel de conocimiento que se requiera. Escribir ecuaciones algebraicas es simplemente recordar el álgebra, una álgebra industrial, ¿sí? En la cual yo pongo las cosas que digo en palabras, las pongo después en ecuaciones. O sea, mi opinión es que antes de hacer cualquier modelo matemático, yo tengo que entenderlo en palabras. Si no tengo claras las palabras, no intente tener claras las ecuaciones. Y esta, por ejemplo, lo que tenemos acá es una ecuación de inventarios que me dice el inventario en el tiempo t es el inventario que usted tenía en el tiempo t-1, ¿sí? Más, ¿sí? El inventario en orden de las compras que llegaron, porque usted puede tener compras, entonces eso también es suyo y le va a llegar y le va a aumentar el inventario disponible, más las compras de materia prima que haya realizado el modelo y que las esté planificando para entrega ese día, ¿sí? Menos el consumo de inventarios, que en este caso es la masa utilizada, y eso por cada materia prima que usted tenga en el modelo.
Yo tengo aquí todo el conjunto de materias primas. De la misma forma vamos a comenzar a escribir más ecuaciones, porque hay más ecuaciones que se deben respetar, como el balance de masa, ¿sí? El total de toda la materia prima y parcial por sitios, por donde va pasando, por máquinas. En general, un modelo matemático, en términos muy gruesos, podemos decir que maneja dos tipos de ecuaciones de balance: el balance de la energía y el balance de la materia. Esas son dos ecuaciones. Normalmente nos olvidamos del balance de la energía, es algo que no siempre va. En el modelamiento, por lo menos en el primer modelamiento que hacíamos y que es el más popular, porque el modelamiento de la energía puede ser un poco más complejo, ¿sí? Pero hoy en día, y también nos olvidábamos porque no había potencia computacional, hoy hay potencia computacional, ¿sí? Y la función objetivo, pues es una ecuación más. Aquí estamos diciendo que este es el costo de todas las materias primas que yo voy a llevar al proceso. Entonces, tenemos que otra parte que es importante en el modelamiento matemático en general, es la forma de cómo voy a armar el modelo matemático. Yo puedo armar un modelo matemático directamente programando. Tenemos casos, o yo he vivido casos en los cuales he tenido que ir a que lo que tengo para trabajar, cuando pido y dónde está el modelo matemático, me puede mandar un manual para entenderlo, me dicen, no, lo único que tenemos es el programa. Pues sí, el programa funciona, nadie está diciendo que el programa no funciona, pero nadie entiende lo que dice el programa. Y con el tiempo se puede volver realmente, sí, una caja negra. Los modelos matemáticos no tienen por qué ser cajas negras. Entonces, lo que vamos a hablar acá es del modelamiento matemático detallado. Está basado sobre un producto real que se desarrolló, es una experiencia real, y se va a contar cómo se hizo rápidamente para poderlo entender. Se van a enumerar todas las ecuaciones y vamos a parar en algunas para aclarar varias partes del proceso. Las personas interesadas en profundizar las ecuaciones, pues va a ser responsabilidad de ellos el mirar con mayor detenimiento el PDF y leer lo que está completo, o el solicitar más información para ver si es posible solicitarla. Entonces arrancamos con ese método estructurado y lo primero es relacionar las entidades o los índices en el modelo algebraico, en el modelo matemático, y las entidades en el sistema de información. En el modelamiento matemático estructurado, cuando vean, hay unas charlas sobre ese tema. Miren, no tiene sentido pensar en un sistema de información que no sea un sistema de información relacional. ¿Por qué? Porque los sistemas de información relacional se hicieron para ordenar todos los datos, para que los datos puedan hablar entre ellos, para que sean fáciles de conectarlos y principalmente para que la gente no invente. Porque es que la invención es muy buena, pero en las obras de arte, sí, en las pinturas de Picasso, pero inventar en un proyecto de ingeniería no es la mejor decisión, es hacerlo con normas. Entonces acá simplemente estamos haciendo una tabla de lo que va a manejar este modelo, y este modelo dice, manejamos combustibles, manejamos tipos de cementos, especificaciones técnicas, fases del clínker, flujos de energía, manejamos homogenizadores, manejamos hornos, componentes químicos, materiales, productos químicos, instalaciones industriales. Pueden haber varias instalaciones industriales, materias adicionales, molinos, materias primas, modos de transporte, silos, tramos de curva. Este es un artificio matemático que no lo debería ver el usuario, y trituradoras. Aquí estoy diciendo yo qué es lo que tengo y cómo lo voy a manejar y qué relaciones tiene. Puede tener más información, ya en un proceso de montaje, pues hay más información. Luego vendrán los conjuntos básicos, que son esos conjuntos que yo tengo que leer, las componentes químicas que tienen el límite superior, las componentes químicas que tienen el límite inferior, los combustibles que yo voy a manejar, las componentes de los gases de combustión. Todo esto son elementos que yo tengo que decirle de cómo está conectado el modelo, y cómo están, van a ser leídos porque son básicos. Entonces tengo que pensar que, mire, todo eso usted va a tener que crearle tablas. En un método estructurado las tablas van saliendo solas. ¿Por qué? Porque es que todo está en orden. Entonces vamos a tener una buena cantidad de conjuntos básicos para llegar a los conjuntos calculados. Y entonces acá me está diciendo qué combustibles pueden ir a qué horno, porque a lo mejor no tengo conectado, tengo 5 hornos y el gas natural no llega sino a 3. ¿Sí? ¿Y cómo son esas componentes? Pues yo necesito algunos de todos estos elementos, tendré que hacer cálculos para completar la información. Con los parámetros va a ocurrir lo mismo. Los parámetros pues van a ser básicamente números. La diferencia entre la topología en los conjuntos es que son relaciones entre elementos.
por eso es que me dice la topología cómo está conectado. En cambio aquí yo tengo ya elementos, parámetros propiamente, tengo densidad del combustible y cómo la voy a medir, ¿sí? Densidad aparente del componente de cemento, capacidad del molino, capacidad del horno, son parámetros que nuevamente vienen de las bases de datos y al final se convierten en una buena cantidad de parámetros, no son pocos, más en este modelo tan grande, la cantidad de parámetros que tengo que generar. Pero tengo todo, pero voy a tener y tengo que hacer todas las cuentas de los diferentes tipos de cálculos que se requieren para poder ensamblar el modelo, ¿sí? Y finalmente llegan las variables. Y aquí tenemos todas las variables de este modelo matemático, ¿sí? Que es el que estamos describiendo. Y esas variables están relacionadas una buena parte con decisiones y otra parte está relacionada con cálculos intermedios. Y todo el centro que nosotros vamos a ver es poder entender cómo fluyen, cómo se relacionan esas variables entre ellas. Y aquí tenemos el mismo diagrama de conectividad de la cadena inicial, pero simplemente antes de hacerlo todo, con algunas reglas mnemotécnicas, es lo que yo sugiero, porque si le ponemos nombres a las variables de 25 caracteres, pues no caben en este diagrama. Pues vamos a tener que nombrar códigos realmente. Tampoco nos sirven letras griegas, porque pues miren, no hay más variables que letras griegas con toda seguridad en un modelo real. Entonces yo tengo que entender y poderlo describir de qué es lo que usted está haciendo con esas variables y lo vamos a ver rápidamente. Y después de que ya tengo ese ambiente, o sea, que tengo la forma para ir ordenando esa información en la medida que la voy produciendo, ya vimos que la forma de producirlo es escribir las ecuaciones. Entonces, lo que vamos a ver ahora son las ecuaciones de los tres grandes módulos que tenemos en nuestro modelo de planta de cementos. Entonces, la parte de blending de material, pues arranca desde la mina, si estoy manejando la mina, o de inventarios, ¿sí? De compras de correctores, porque es que tengo que preparar estas características de este material que va a venir acá, que voy a triturar, que lo voy a moler, lo voy a volver a preparar para que sea la pasta de clinker, como se le llama, para entrar, ¿sí? Hago estos pasos y llego acá al horno. Esos tres pasos, todo esto se hace normalmente en equipo electromecánico que se mueve por electricidad. Este es más o menos lo que ocurre en el proceso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer mi modelo matemático? Pues ir reflejando ese proceso y vamos a tener diferentes tipos de ecuaciones. Para los interesados, estos son los dos principales artículos que se consultaron para hacer el modelamiento matemático original. En el documento que se tiene interno, pues está todo especificado. Hay una parte fundamental de los procesos y en este caso vamos a comenzar a hablar del blending, porque es que la materia prima, que es la pasta de clinker, es simplemente una mezcla de componentes que se originaron, realmente es una mezcla de cal y de correctores que yo voy a manejarla de tal forma que voy a preparar una pasta de clinker, que lo más importante de la pasta de clinker es su composición química. Eso es lo más importante. En general, son esas especificaciones técnicas las que yo debo tener. Y hay tres factores que son el LSF, que es el factor de saturación de la cal, el SR, la proporción del silicato, y el AOR, la proporción de óxido de aluminio, que son tres indicadores, ¿sí?, de cómo está la composición de esa pasta de clinker para poderla llevar al horno. ¿Esto quién lo hizo? ¿Esto quién nos enseñó esto? Pues obviamente aquí ya se ve la necesidad de tener un experto de campo. No se pueden hacer los modelos matemáticos solo el experto de campo, ni puede hacer los modelos matemáticos solo el experto en modeladores matemáticos. Cuando solo trabaja el experto de campo y no recurre a los modelos de modeladores matemáticos, el experto de campo resuelve el modelo matemático que él puede resolver. Y si sus conocimientos terminan en Excel, él lo va a hacer con Excel, porque es que no tiene más. No, ese es un problema de capacidad. Y por el otro lado, cuando trabaja solo el modelador matemático, él resuelve el modelo matemático que cree, no el que es, sino el que él cree, ¿sí?
el que él cree, y él cree que, pues, eso, si a mí me pone a producir cemento, a lo mejor yo digo, no, mire, vea, pongamos ahí un molino y digamos cuánto de entrada y cuánto de salida y pongamos unas proporciones. Oiga, pero es que eso no es así. Ah, pero es que yo no sé que no era así. O sea, se tiene que trabajar en equipo y realmente este modelo matemático se hizo con un ingeniero químico, ¿sí? Que sabía de modelos de optimización y que sabía de modelado, que hacía de modelador matemático, y un ingeniero químico que sabía de cementos, que sabía y entendía todo el proceso de cementos y la planta específica de cementos que estaba haciendo era mejor. O sea, pues uno que sepa de todos los procesos nos va a servir para hacer un modelo general y uno específico nos va a decir, mire, eso aquí no es así, porque la temperatura acá no estamos al pie de un volcán y todo es diferente, lo que sea. Entonces, lo fundamental de acá de la especificación técnica del proceso de blending es cómo es esa especificación, y esa especificación es una función de la mezcla. Entonces, vamos a analizar un poco la mezcla. ¿Qué es lo que yo hago? Pues yo tengo unas materias primas que es piedra caliza, escoria de acero, pizarra, arenisca, arcilla y correctores. Todo esto yo lo tengo que meter a un, a un proceso de trituración, de molienda, de homogenización, para que al final se tenga una pasta homogénea para que entre al horno, porque al horno no puede entrar algo que no sea homogéneo porque vamos a tener procesos, problemas en otra parte. ¿Qué se trata de minimizar? Pues el costo de las materias primas, no gastes, los correctores son costosos, entonces haga una planificación de qué es lo que va a hacer y vamos a analizar un poco más cómo es eso. Y la otra parte va a ser la parte del costo de la energía. Entonces, realmente lo que yo estoy tratando de hacer, el proceso mirado globalmente, pues es simplemente le voy a entrar, ¿sí? La cal y van a entrar los correctores, que es eso y otros elementos, y voy a producir, a controlar los tres elementos fundamentales que son el LSF, el SR y el AOR. Y eso es como lo podemos ver de manera global. Sin embargo, si lo miramos cómo realmente está ocurriendo, pues realmente, dependiendo de dónde comience mi problema, el problema puede comenzar en la frente de trabajo en la mina, porque es que usted puede tener muchas fuentes de trabajo y puede estar preparando, trabajando en frentes de trabajo con diferente composición química que le producen diferentes tipos de material y que usted puede ordenarlos de cómo los va a utilizar en el tiempo y formar entonces una mezcla de arrumes de minerales, ¿cierto? Mezcla de arrumes de minerales, eso es lo que yo voy a hacer. Con esos arrumes, que voy a tener muchos arrumes, ahora yo sí tengo que ir a la mezcla de materias primas, ¿sí? Y es el siguiente paso. Pero esa mezcla de materias primas no es lo que realmente estos indicadores, el SF, SR y AOR, no están puestos en términos de estas variables, están puestos en términos de otras variables intermedias, de componentes químicos intermedios, ¿sí? Productos químicos, que unos son buenos y otros son malos, los verdes son buenos y los rojos son malos. ¿Sí? Entonces, pero acá viene de todo, entonces yo tengo que hacer la mezcla de estas materias primas para tener ahora una mezcla de productos químicos que son los que finalmente sí me producen el SF, el SR y el AOR. Porque eso es lo que tenemos. Acá lo que sigue a continuación es la descripción de las ecuaciones que se están utilizando. Esta lámina pues describe en términos generales lo que es el blending, lo que se describe como blending general que se ha visto en otra presentación, ¿sí? De todo, de cómo son los procesos de blending, pero normalmente yo tengo lo que tengo límites. Una especificación técnica tiene un límite superior que puede llegar a ser infinito y un límite inferior que puede llegar a ser menos infinito. Pero normalmente, pues acá me están diciendo cuál es la especificación técnica que yo debo cumplir. Y el AOR, el SF, ¿sí? Y el SR tienen esos valores. Y eso es lo único que vamos a tener. Lo que acá se describe son lo bueno y lo malo, o sea, yo ya tengo 8 componentes, 4 buenos y 4 malos que van a influir en esos, tengo que tenerlos medidos en todos los arrumes, porque todos los arrumes lo traen, la cal lo trae, tengo que meter los correctores para poder garantizar que al final, porque ¿qué buscan los correctores? Que si con lo natural no lo puedo hacer, le va a tocar hacerlo con lo no, con cosas adicionales, con cosas compradas. La transformación, cada de esas funciones, LS, SR y AOR, tienen unas ecuaciones que se cumplen, ¿sí? Son ecuaciones de tipo empírico, no son ecuaciones totalmente como que la derivada
de la velocidad de la aceleración, ¿no? Son empíricas, muchas de las ecuaciones, en muchos procesos hay que utilizar conocimiento empírico porque es lo que se tiene, ¿sí? Y ese lo tiene, y ese conocimiento lo tiene realmente es el ingeniero de cementos, el ingeniero que sabe cómo es todo el proceso acá. Vamos a tener ecuaciones entonces sobre la composición química, cómo se está modelando, eso es lo que tenemos en estas ecuaciones acá, hasta llegar a que al final lo que estamos buscando es que se satisfagan las condiciones que se tienen para el SF, el SR y el AOR, que me está diciendo aquí cómo se influye. O sea, yo estoy metiendo acá, estas son cuáles son los límites superior e inferior para estos compuestos. Tengo toda la forma de calcularlos desde que arranqué en el proceso, ¿sí? Básicamente, y llegar hasta tener en definitiva la mezcla apropiada, porque si esa mezcla no se cumple, no sale clinker o no sale el clinker que yo quiero en la, en la, en la parte de la producción. Ahí después, acá en esta misma fase, hay otro conjunto de restricciones que tienen que ver con inventarios, con capacidades, con costos, ¿sí? Está el inventario de materias primas, ¿sí? Que mire, pues usted, en general todas las ecuaciones de inventario tienen la misma estructura. El inventario de hoy es lo que yo tenía ayer, más lo que yo produje hoy, menos lo que yo consumí hoy, menos lo que perdí. Eso es básicamente, y puedo tener, dependiendo del tipo de materiales, inventarios de productos perecederos y de productos madurables, es lo que normalmente tenemos. Capacidad de procesamiento, pues si usted tiene 5 mezcladoras, pues tiene 5 mezcladoras, y eso tiene una capacidad en toneladas, usted las podrá manejar. Eh, y la capacidad de procesamiento, capacidad de transporte, las correas transportadoras, las bandas que pueden transportar, y finalmente tengo el costo de las materias primas. Y hay otro costo que no está explícito, que lo voy a, tan pronto lo tenga, lo incorporo acá, que es el costo de la energía. El costo de la energía es que en la parte cuando cuando se comenzaron a hacer muchos modelos, no se pensaba en toda la flexibilidad que hoy me da el consumo energético. Eso lo vamos a ver al final de la charla y vamos a ver por qué es tan importante tener bien el costo de la energía y cómo nos afecta. Entonces, en definitiva, aquí ya tenemos el modelo de la mezcla de materias primas, que como lo vemos son un conjunto de ecuaciones, o sea, hacen un grupo de ecuaciones, que cada uno tiene más ecuaciones, porque no vimos 5 ecuaciones, vimos muchos más, que me van a producir y me van a llevar a cómo es ese proceso, ¿cierto? Después entramos al proceso del horno. El proceso de mezcla de materias primas es un proceso que podríamos llamar de velocidad variable. Si yo tengo capacidad de mis mezcladoras, digamos, tengo 5 mezcladoras y cada una mezcla 1 tonelada al día, pero yo tengo que mezclar eh, 2,5 toneladas, pues yo las puedo mezclar de muchas formas. Puedo tener todas las prendidas a 2,5 todo el día y las estoy sacando, o puedo prenderlas todas al tiempo y en mediodía hacerle y las otras apagarlas. Y esa es la parte de materia prima, y esa parte de velocidad variable de los procesos es muy importante para la parte de energía, que la velocidad variable del proceso sea variable y controlable por la energía eléctrica es fundamental en todo lo que es el nuevo ambiente que tienen que vivir las empresas. Es que los departamentos de energía de las empresas ya no son simplemente la contabilidad de pagar la factura. Hoy en día los tenemos que llevar a los modelos, y por eso es muy importante conocer el proceso en sus términos. En cambio, el horno no es un proceso de velocidad variable, el horno es un proceso prácticamente de velocidad constante. Yo no puedo estar pensando que el horno yo lo prendo, lo acelero, lo apago, ¿no? El prender un horno y apagar un horno es una decisión muy importante y muy costosa en una empresa, ¿sí? Hay problemas por ejemplo, de estudios que tengo que tener las herramientas para hacerlo. Es si la pasta de clinker, vamos a mirar en alguna de las ecuaciones que esa pasta de clinker que se preparó, afecta lo que ocurre en el horno. Entonces yo puedo analizar cómo es
especificaciones técnicas de la materia prima, cómo afectan al horno. Yo le podría preguntar al modelo, dígame qué especificaciones técnicas o seleccióneme diferentes tipos de especificaciones técnicas para qué es lo mejor. Y esas especificaciones técnicas de qué es lo mejor, pues van a depender de costos, van a depender del análisis que se haga de todo el proceso, sí, conjunto, pero básicamente van a tener que tener en cuenta un costo importante, es que normalmente, ¿sí? El horno y los hornos están preparados para un determinado tipo de especificaciones técnicas. Yo sí se las puedo cambiar, pero no se las puedo cambiar todos los días. Y cuando cambio ese proceso productivo y le cambio las especificaciones técnicas, el proceso productivo queda produciendo por una buena cantidad de tiempo. Tiene que mirarse eso, y por eso el problema de prender o apagar un horno es tan importante, porque es una decisión trascendental, ¿sí? Están hechos y pensados para que no se apaguen para mantenimiento, y entonces ya ahí sí tengo que entrar a sincronizar cómo voy a hacer toda mi cadena, y ahí es necesario tener el modelo para una planificación de mediano o largo plazo que pueda representar todos estos procesos. Entonces el horno pues, tiene muchas cosas que ocurren dentro del horno. Acá está la bibliografía que se tomó como referencia. Acá están las principales restricciones, las voy a leer básicamente para tenerlas en la mente. Modelamiento del equilibrio térmico, modelamiento del proceso de combustión en el precalcinador, modelamiento del proceso de combustión en el horno, nivel de exceso de oxígeno, química del clinker, concentración de las emisiones, los límites en las emisiones, ¿sí? Los límites operativos sobre el consumo de combustible. Es posible que yo no tenga capacidad de combustible suficiente para inyectarle el combustible que quiero. Modelamiento del proceso de combustión en el precalcinador y en el horno. Y hay algo que es muy importante en la parte energética, que son los contratos que se tengan de compra, venta de combustibles. Hoy en día prácticamente todas las plantas y la industria pesada son cogeneradores. ¿Por qué? Porque están en la posibilidad de hacerlo. Una de sus decisiones puede ser no ser cogeneradores, pero todo está hecho para que sean cogeneradores. Entonces, hacer el modelo del horno es simplemente describir cómo se va transformando ese horno a la larga, lo que ocurre, ¿sí? Entonces vamos a tener los diferentes tipos de elementos que son las ecuaciones, y con eso vamos a armar el modelo poco a poco. ¿Cómo lo vamos a armar aquí? Pues vamos a analizar partes del horno y vamos a ir diciendo las ecuaciones para que se entienda. Entonces, primero hay que entender cómo funciona el horno, más o menos. De esto yo no soy experto, pero en lo que aprendimos y en lo que se hizo y en lo que se hace es, bueno, mire, yo tengo un horno horizontal, ¿sí? En la cual entra la materia prima, por acá entra la llama, y yo tengo un proceso en el cual en 60 metros, que es lo que representa pero esas son las longitudes aproximadas, ¿sí? En 60 metros, 70 metros se va a hacer todo el proceso. Se va a hacer el proceso de transformación del clinker, de la pasta de clinker en clinker. Y van a ocurrir procesos en el material. O sea, el material va a ir cambiando, y en la medida que va cambiando el material, va cambiando lo que está produciendo, y depende, y la temperatura que va a tener en determinado punto, pues depende de la temperatura de la llama que está entrando, y muchos de los procesos se describen fundamentalmente con lo que es la temperatura en el lecho, y lo afectan cosas como cómo está la temperatura en las paredes. Si no está suficientemente caliente, pues va a estar mal. Pero entonces todo esto yo lo tengo que tener en cuenta para construir el modelo del horno. Entonces, en este caso, creo que este horno trabajaba cada 5 metros, pero puede trabajar cada vez más pesado. Realmente el horno pues tiene un espacio-tiempo en el cual se debe, para poderlo representar bien, pues es como todo modelo, en la medida que sea su malla espacio-tiempo sea menor, pues va a serme más preciso. O sea, si podemos pasar de 5 metros a 4 metros, pues va a ser más preciso. Y si podemos pasar de hacer simulaciones cada 15 minutos a hacerla cada 5 minutos, pues también va a ser más preciso. ¿Cómo lo manejamos? Es un problema también de arte, pero hoy en día hay potencia. Eso no se nos debe olvidar, de que hoy en día prácticamente la potencia computacional nos permite soñar casi que cualquier cosa. Entonces aquí están los principales elementos que están involucrados acá, desde materias primas, los combustibles, las composiciones químicas, las fases del clinker, que las vamos a mirar,
En general, bueno, esos son detalles. Entonces, primero vamos a arrancar con el balance de materiales. ¿Sí? Entonces, que son ecuaciones simples, que son ecuaciones de balance. Por ejemplo, si tenemos pasta de clinker y tengo varios hornos que están corriendo simultáneamente, pues puedo tener muchas políticas o puedo tener cómo mezclo, si tengo líneas de mezclado diferentes, si las tengo unidas, si puedo intercambiar clinker para todos los hornos o cómo es, pues todo eso se tiene que representar a través de la topología y yo tengo que saber qué es lo que le estoy cargando a cada horno, de qué clinker o cómo estoy manejando esto, puesto que ya vimos que con la topología podemos tener cualquier configuración de planta si lo hacemos apropiadamente. El transporte, puesto que puedo tener problemas, por ejemplo, de alimentación, y tengo el balance de masa en el horno, y esa masa va a estar relacionada con lo que tiene el horno, cómo fluye en el horno. Y aquí básicamente pues tenemos dos balances, el balance del clinker propiamente, sí, y el balance del agua que se va liberando. Sí, las ecuaciones que en alguna parte se dice, las ecuaciones que se han hecho, pues solo están pensando en la parte de no hay agua en las materias primas, básicamente. Eso ya se ha eliminado y por lo tanto es el agua que salga del proceso y el calor y todo cómo va a circular. Entonces tenemos que vamos a tener aquí las variables, las diferentes variables, por donde sale aire, el venteo, por ejemplo, por donde entran materiales, ¿sí? Y cómo está fluyendo, ¿sí? Y aquí tenemos los combustibles que son los que alimentan todo. Todo este balance de masa, pues es fundamental, ¿sí? Entonces, para poder calcular la masa del clinker que está circulando, la masa del agua, básicamente, que estoy generando, y las composiciones de las corrientes de aire, pues también las voy a tener que tener en cuenta en todo el proceso. Como les digo, les repito, pues todas estas ecuaciones para si hay alguien interesado se pueden ver o puede solicitar para ver si es factible dar toda la solución, facilitar el modelamiento detallado completo. Pero se ha transcrito todo para que la persona lo pueda leer. Entonces, luego entramos en la parte de especificaciones técnicas sobre el clinker. Es básicamente, el clinker tiene que tener unas especificaciones técnicas que van a resultar del proceso en sí, de lo que yo le voy a pedir al clinker, ¿sí? Básicamente. Tenemos que todo esto nos va a dar un modelo no lineal, nos va a dar un modelo no lineal, eh, nos da un modelo no lineal, lo cual nos va a complicar en la parte de solución del problema. Este es un problema no lineal y si tengo arranque y parado de máquinas en determinadas partes, pues me va a dar también un problema binario discreto y voy a tener pues mayores complicaciones. Entonces ya tengo una parte de balances, tengo ahora la parte de modelamiento de todo el sistema térmico, llamémoslo así, de combustión y de emisiones porque están casados entre sí. Entonces lo primero es que todo esto es información empírica, ¿sí? No hay una ecuación universal de cómo es la temperatura en el lecho, pero yo sí tengo que qué y por qué es importante, porque dependiendo del LSF, pues yo voy a tener una función que me determina cómo va a ser la temperatura en el lecho. Y resulta que eso me está afectando que esta temperatura va a estar relacionada con también la temperatura de la llama y voy a tener que ver cómo manejo todo. Y el LSF, si recordamos, es una de las especificaciones técnicas de la pasta de clinker. Entonces yo tengo que ver qué fue lo que produje allá y eso me está afectando lo que producí, lo que yo tengo acá. Cuando yo tengo curvas, pues entonces lo normal en un modelamiento matemático es linealizarlas. Cuando yo tengo deseconomías de escala, o sea que en la medida que yo aumento la producción sale más costosa, más desventajosa, el problema es un problema convexo. Pero en la medida que yo tengo economías de escala, entonces el problema es un problema no convexo. Aquí yo tengo otra parte, entonces eso lo tengo que ver. Y cuando el problema es no convexo, entonces tengo que ser consciente de que tengo problemas matemáticos más complejos, solubles, pero más complejos, y que tengo que tomar qué tipo de aproximación voy a hacer para poder resolver el problema.
Y eso pues va a terminar afectando qué tipo de computador usted va a escoger para poder resolver el problema. Aquí tenemos el caso de la temperatura de la llama, ¿sí? ¿Y por qué se está modelando la temperatura de la llama? Pues básicamente porque eso afecta todo el proceso de químico. Entonces, también la vamos a tener que poner acá, linealizar, o sea, y aquí tenemos pues cómo está a lo largo del eje del horno, básicamente, es lo que yo tengo, como eso se linealiza, digamos que las técnicas de linealización es algo que es universal, hay siempre los problemas cuando tienen no linealidades, una de las alternativas es linealizar, y eso está bastante desarrollado y el modelador matemático lo debe conocer. Luego viene ya el modelo de combustión, y el modelo de combustión es un modelo químico. ¿Sí? Es un modelo en el cual me está describiendo las reacciones químicas que ocurren en el proceso de combustión. O sea, eso es lo que está haciendo. Me está diciendo cómo van a ser las reacciones de los hidrocarburos y de los carburos, del carbón y todo eso en el horno, y por lo tanto me están dando información que después yo voy a utilizar para la parte de emisiones. Estas son las ecuaciones. ¿Quién construye estas ecuaciones? Pues el ingeniero químico que sabe de cementos. Él es el que sabe que estas son las ecuaciones que se deben poner. Estos son los coeficientes, la forma ya como se modelaron esas ecuaciones fundamentalmente. Si miramos un poco lo que va a ocurrir en el proceso de mezcla, es que básicamente la mezcla de combustibles, que es uno de los elementos fundamentales, se va a dar, es lo que la va a mover, no es tanto la especificación técnica, es la emisión, que me dice, mire, hay unos límites legales máximos. Porque usted en todo este proceso de mezcla de combustibles, en el horno usted produce clinker, pero produce emisiones. Y esas emisiones, ¿sí? ¿De dónde vienen? De la energía térmica que está manejando, de cómo la está produciendo y de las condiciones también del proceso. O sea, que no es algo tan directo, es todo el proceso simulado el que va a terminar diciéndole, para poder satisfacer estas ecuaciones de emisión, yo voy a invertir los tres tipos de combustibles estándares, llamémoslo así, pues los voy a invertir tanto de tanto. Normalmente un modelo matemático va a tratar de trabajar con esto al límite. O sea, me dijeron que este es el nivel de contaminación, ¿usted cuánto va a hacer? Pues yo voy a contaminar hasta ese nivel. Si todo lo que usted me dijo es verdad, usted puede estar seguro de que yo le doy a usted la solución. Cuando tenemos incertidumbre, entonces tenemos que comenzar a pensar, mire, no le diga eso porque su incertidumbre para qué lado va, cómo se distribuye, qué riesgo estamos tomando, si la vamos a poder corregir, compensar, todo ese tipo de cosas pasan a ser importantes. Pero aquí la mezcla no está tan directa como en mirar la contribución de elementos a la mezcla, sino es todo el proceso el que lo termina determinando. Entonces en ese modelo de combustión, pues voy a tener que ir haciendo los cálculos de todos los elementos que yo dije que iba a calcular, que están metidos en el proceso. Y entonces tenemos ecuaciones, ¿sí? Por cada uno de los elementos, ¿sí? ¿Y cómo las voy a calcular? Tengo el CO2, tengo el G, tengo cada ecuación, tienen que estar relacionadas con lo que yo voy a producir. ¿Y para qué? Porque es que estos son los tres, lo que me está permitiendo a mí la contaminación. Entonces, estos tres elementos, esto sale de una ley, es real, algún momento en algún país. Entonces, básicamente se tiene, mire, de usted de N o X, estos son los límites. Si se pasa acá, le cierro la planta. Acá hay preguntas, es cómo se miden estos límites, porque es que también yo los puedo administrar. Esos límites son permanentes todo el tiempo, en cada segundo, o esos límites son acumulados. Yo los puedo manejar en el día y lo que me van a medir es una integral del día de consumo, porque si son integrados, o sea, si para la sociedad es igual y no tiene que ser constante y simplemente importa lo del día, en el modelo matemático los va a cumplir en el día y no los va a tener que cumplir en cada hora. Va a ser más costoso cumplirlo en cada instante. Pero eso depende de cada proceso. O sea, los modelos van a permitir hacer el modelamiento totalmente detallado.
Entonces aquí vienen para las emisiones, pues vienen las ecuaciones propias de las emisiones, que son las que nos van a permitir garantizar que yo puedo cumplir con lo que esté controlado. Aquí hay tres aspectos a controlar y esos tres aspectos pues tendrán que tenerse en cuenta. Aquí tenemos el caso de la emisión de NOx, que tiene este comportamiento, habrá que linealizarlo, ¿sí? Eso es lo que se hizo, se ha linealizado, pero tenemos un problema de deseconomía de escala, aquí tiende a ser lineal, y tenemos un problema de economía de escala. Sí, entonces, este es un problema que en esta parte es no convexo y en esta parte tiende a ser convexo. Ahora, ya acá me está diciendo que esto está cuando la temperatura de los gases de combustión, pues está pasado de 1200, pues comienza a comportarse así el proceso. Entonces, yo, en lo que yo vaya a modelar, entonces tengo que tener en cuenta, entonces, cómo va a ser realmente el tipo de modelamiento. Estas curvas normalmente son empíricas. En el SO2, acá lo que se dice es que es muy sencillo, es la cantidad de material que está produciendo, que se va para afuera. Ahora viene el balance de la energía térmica, porque hasta ahora hemos dicho, bueno, ya sabemos hacer las cuentas de todo esta, de toda la parte de emisiones, cómo se hace, pero usted en qué, cómo se gasta la energía, porque es que hay un balance de energía. ¿Sí? Hay una energía, se requiere energía térmica y la energía térmica viene por dos fases, por el proceso químico, la energía química que traen la composición química que se va a convertir también en que normalmente va a ser una reacción térmica y va a estar unida a lo que viene en las posibilidades del en las posibilidades de los combustibles fundamentalmente. Entonces ahora viene la otra parte en que se gasta eso que usted está metiendo. Entonces, ¿qué lo voy a gastar? Entonces, la energía se gasta, hay agua evaporada, hay calor de la reacción, hay pérdidas por convección y radiación, hay calor sensible en el clinker, hay pérdidas en el polvo, ¿sí? Y básicamente, entonces, el modelaje de la energía térmica implica, pues, poner dos ecuaciones, una del calor generado y otra del calor consumido. Es un balance oferta-demanda, o sea, es un balance de energía, sino que como estamos haciendo un modelo detallado del horno, entonces, por eso vamos a tener que poner todos los detalles. ¿Cómo podemos producirla? Ya sabemos de dónde viene la mezcla. Luego tengo que poner los combustibles, la riqueza calórica de cada uno de estos combustibles, su composición química para saber cómo van a contaminar, porque yo puedo tener diferentes tipos de carbón, cómo voy a manejar las emisiones, y yo puedo tener alternativas. Yo por último podría prender el horno, sí, yo puedo prender el horno con puras llantas de carro. Eso funciona y contamina. Entonces, esa es una decisión que hay que manejarla. Tiene unas cuentas de disponibilidad de combustibles, del consumo propiamente de la energía. Entonces, en el consumo de la energía, acá está descrito, vamos a tener todo el problema de consumo de la energía, pues vamos a tener lo que son entradas y lo que son salidas de energía. ¿Sí? En qué se gasta la energía y en qué energías son corrientes que se van a utilizar. Y aquí tenemos 12 corrientes, fundamentalmente 12 flujos que yo voy a tener de energía. Para cada uno de ellos, ¿sí? Si ustedes ven calor sensible en el combustible, pues aquí dice calor sensible del combustible, pues tenemos las ecuaciones y en general para cada una de ellas hay que tener las ecuaciones pertinentes para poder determinar qué es cómo es el consumo energético en detalle, ¿sí? Entonces, ya sí lo vamos a poder calcular al final, son todas las ecuaciones que se requieren. Simplemente estamos reflejando el proceso tal como es. Todas esas ecuaciones que parecen que no se pudieran poner, se pueden poner en un modelo matemático conjunto. Ahora viene el proceso químico. Y el proceso químico lo tengo que tener en cuenta porque es que me va a decir qué es lo que voy a producir. Pues acá tengo yo que en el metro cero, esto es a lo largo del horno, entonces a lo largo del horno yo tengo acá el 0 metros y tengo, no, la temperatura a lo largo, ¿sí? Perdón,
A lo largo del horno voy a tener distribuida la temperatura, ya vimos cómo la podemos distribuir, que eso depende de la llama, entonces eso también me va a decir a lo largo del horno cómo se está distribuyendo esto. Lo que tenemos es claro es que si la temperatura siempre es cero, pues la distribución de materiales pues se va a quedar como entró. No hay otra cosa que hacerlo y se quedó así. ¿Por qué? Pues porque está toda en cero. En la medida que comienzo a cambiar la temperatura y llego a determinadas temperaturas, tengo la producción realmente de clinker. Y este es el proceso químico. Entonces ahora vamos a tener ese proceso, ese análisis químico de esa conversión de químico en del clinker en las 4 fases, pues hay que hacerlo, eso se hace, también el modelo es empírico, ¿sí? Tiene que ver con una ecuación que se llama ecuación de Bogé, básicamente el valor de Bogé, y eso se va a llevar al modelo matemático para poder hacer el análisis del químico, del clinker y qué es lo que está produciendo de las 4 componentes básicas, salita, velita, alúmina y ferrita, que son lo que yo tengo. Ahí están, ¿sí? Básicamente, y eso tiene condiciones. Eso tiene condiciones de lo que usted tiene que, de lo que puede tener, básicamente. Entonces, esos son los coeficientes de Bogey y lo que pueden producir en porcentaje y van a ir al modelo. Y finalmente, pues tenemos siempre, como siempre, la parte de costos. Nos interesa saber cuánto costaron los combustibles, ¿sí? Directamente. Ese es uno de los costos que tenemos que mirar. Y almacenamiento del clinker, estamos terminando el modelo y ahora ya nuestro modelo está listo, el segundo modelo, que era el modelo del horno. Entramos en el tercer modelo, que es el modelo de la parte del blending del clinker con el yeso, con las adicionales, los componentes adicionales para producir el cemento fino. Básicamente es el proceso del blending del clinker. Entonces, aquí tenemos, dentro de las cosas, bueno, acá tenemos como siempre la literatura que pueden mirar. Buena parte de todo el proceso de costos y de transformaciones se tiene que mirar acá. Aquí vamos a ver varias cosas que tenemos que ver. Pero básicamente este es un molino que tiene 2 partes, donde yo acá comienzo a moler, pasa a la segunda parte, en la segunda parte hay unos filtros, lo que pasa a esos filtros pues se sale y se va, ¿sí? Y ya es producto final, ya salió del proceso, y lo que no pasó esos filtros, pues vuelve a circular. Si los filtros son muy laxos, pues pasa todo en la primera y no me cumple no me cumple condiciones fundamentalmente de granularidad, que es lo que tiene, lo que estoy tratando de moler, ¿sí? Y si es demasiado estricto, pues nunca pasa nunca y me termino moliendo toda la vida y nunca produzco nada. Y esto está dando vueltas, está consumiendo energía eléctrica, ¿cierto? Entonces, el problema del horno, normalmente, pues, ¿cómo se modela? Tengo todos los hilos, tengo el molino propiamente, ¿sí? Y el separador dinámico. En el separador dinámico, pues, hay unas condiciones que los vamos a mirar, que se hacen, que depende de rejillas y de la de operación que yo vaya a hacer en esto, porque ya dijimos, esto acá va a dar vueltas, el material, ¿sí? El material va a dar vueltas y va a dar vueltas dependiendo del filtro. Hay unas distribuciones y yo puedo tratar de calcular teniendo en cuenta que conozco todo lo que viene acá, qué es lo que va a pasar para poder ir finalmente al centro, a los centros de consumo, salir directamente o a empacado o salir directamente a un silo para guardar. ¿Sí? Este es el proceso y nuevamente pues tenemos acá las variables que están influyendo en el proceso. Se me olvidó decir en su debido momento que las variables que están metidas dentro de un cuadrito son normalmente inventarios o capacidades de producción, es lo que se produce. Normalmente un modelo de cadena de abastecimiento se puede pensar simplemente con un conjunto de instalaciones. El horno es una instalación, los silos son una instalación, las mezcladoras son una instalación, las trituradoras son una instalación, y en esas instalaciones, pues, o se transforma la materia o se almacena la materia temporalmente. Eso son lo que se hace. ¿Sí? Y entre instalaciones, pues hay transporte en diferentes modos de transporte del material, ¿sí? Entonces, en general, eso es lo mismo que las superestructuras.
Lo que pasa es que las superestructuras pues tienen otras ventajas y son aún un poco más rígidas y facilitan más el hacer el modelo. Las relaciones, si no la hablé en su debido momento, pero puede llegar de ser de 1 a 128, o sea, un modelo que se puede hacer en un mes, bien formulado, se puede demorar fácilmente toda la vida haciéndose el modelo y en la medida que crece el modelo es más complicado, es un problema exponencial. O sea, no es lo mismo manejar 1000 ecuaciones que manejar 10 y manejar 10 ecuaciones para llevarlas a 1000 no va a ser simplemente 100 veces más complicado, es mucho más, porque aparecen y aparecen relaciones. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Eso por un lado, hasta ahí tenemos. Y por otro lado, entonces ahora, ¿por qué estamos haciendo todo esto? Porque tenemos que mezclar el clinker, que es la materia prima, con el yeso para ya comenzar a producir cementos, ¿sí? Y con componentes adicionales para poder garantizar la calidad de lo que yo voy a producir. Entonces, primero, pues tengo, como siempre, los balances de lo que estoy utilizando, ¿sí? Balances en los hilos de cemento, balance en los molinos, que si pueden pasar, cuánto estoy utilizando, balance de todas las componentes que estoy metiendo y la demanda de cemento, qué es lo que me están pidiendo, si simplemente produzco para almacenar o tengo producciones forzadas urgentes. ¿Sí? Entonces tengo todo mi balance. Ahora entramos a la parte más importante que es una de las partes importantes de toda esta parte final es cuáles son las especificaciones técnicas del cemento. O sea, yo mezclo cemento, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Y con qué objetivo lo mezclo? Entonces las especificaciones técnicas del cemento son dos, son tiempo de fregado y resistencia. ¿Sí? Entonces aquí tengo nuevamente un proceso un proceso de blending, en el cual pues hay una forma de hacerlo, donde lo que lo impulsa el proceso de blending es el tiempo de fregado y la resistencia, que son los criterios de calidad de las especificaciones técnicas del producto final. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que ese producto final tiene unas especificaciones técnicas y las debo respetar. Entonces, lo que lo impulsa acá es, si yo puedo, yo tengo que tener una forma de calcular el tiempo de fraguado y la resistencia de mi producto. Entonces, acá hay un problema. ¿Sí? Aquí tengo los 3 productos que produce esta empresa, cemento de tipo general, cemento concretero y cemento fibrocemento. Eso es lo que produce. Básicamente, esto no tiene ecuaciones. Esto, lo que está claro es, no hay ecuaciones, lo que se hace en la práctica es calibrar modelos estadísticos que tratan de relacionar todo lo que tengo yo en las especificaciones del cemento, ¿sí? Lo trato de relacionar con las dos especificaciones técnicas, tiempo de fraguado, básicamente, y resistencia. Entonces, vamos a tener un modelo estadístico, el que se utilizó es un modelo tipo regresión, a la larga, esa es una de las grandes ventajas que tienen que el modelamiento de analítica predictiva se haga con modelos algebraicos del tipo estándar, es que se pueden llevar a los modelos matemáticos de programación matemática. Eso es muy importante. Si este mismo proceso, porque se puede hacer este mismo proceso, yo utilizo redes neuronales para que me diga el tiempo de fraguado, puede que yo termine conociendo muy bien todo el proceso de tiempo de fraguado y lo pueda predecir. Pero eso no lo voy a poder llevar directamente al modelo de programación matemática. Lo tendría que llevar, sí lo puedo llevar, pero tengo que hacer otro tipo de manejos más complejos. Entonces, en la medida que sean competitivos, los modelos probabilísticos basados en una función algebraica, en un modelo algebraico del proceso, porque acá estoy diciendo, este es el tiempo de fraguado, ¿sí? Estamos diciendo, por ejemplo, que el tiempo de fraguado depende del molino, mire, y del cemento. ¿Por qué? Bueno, porque la experiencia les mostró que los parámetros dependían del molino y de la experiencia. Entonces yo tengo ese modelo matemático, ha sido calibrado, tiene un error de estimación y entonces yo lo puedo llevar ahora al modelo de optimización, ponerlo en el modelo de optimización. Obviamente le voy a decir
que el error es cero para un modelo determinístico o meterme en mayores complejidades que no vamos a hablar hoy de modelos de optimización estocástica. Pero entonces llevo ahí esa ecuación y entonces ahora tengo la especificación técnica del tiempo fraguado como función de las características de lo que estoy haciendo del proceso. Lo mismo va a ocurrir con la resistencia. Tampoco existe, la resistencia es algo que básicamente la resistencia va creciendo con el tiempo y esto es lo que me van a pedir a mí, ¿sí? Entonces, de NMPAs, que es la unidad, entonces también hay un modelo estadístico que ha sido calibrado y yo debo llevar ese modelamiento estadístico al modelo de ecuaciones, básicamente. Entonces, tenemos este tipo de, de restricciones. Fíjense que entonces he metido la parte del modelamiento estadístico, que es algo empírico, ¿sí? Son los datos, lo que les ha dado, lo que está dando, se viven haciendo estudios de eso, porque no se sabe claramente qué lo está afectando, esto puede estar cambiando, puede que el mismo modelo no sirva dentro de 6 meses, entonces se va a tener que estar actualizando. Y finalmente, entonces se tiene el proceso ya de la especificación técnica. Ahora viene cómo voy a moler, porque, y es concentrarme en estudiar el funcionamiento del molino, de todo el proceso del molino. Entonces acá podemos mirar qué cosas se dicen con respecto a eso. Pues eso lo voy a leer básicamente para resumir todo lo que se hacen en las siguientes ecuaciones. En función de la cantidad de clinker, de yeso y de adicionales que se añadan al molino, se debe calcular la distribución de tamaño de la partícula, eso influye, y las características químicas de la mezcla resultante. Todo eso lo tengo. Para ello se utiliza un modelo de balance poblacional. Adicional a la carga que se alimenta el molino, se debe considerar el flujo de reflujo, o sea, la recirculación, proveniente del separador dinámico, dado que este flujo tiene una distribución de partículas diferente, ¿sí? Se debe recalcular cómo está entrando eso, que para saber qué es lo que está, hay que buscar el equilibrio realmente en el cual trabaja el horno, se debe considerar la restricción de flujo asociada al elevador de cangilones, ¿sí? Que funciona a velocidad constante y no se puede sobrecargar. Y finalmente, del producto terminado se utiliza la metodología de Blaine, ¿sí? Que me determina el número de partículas, ¿sí? Y la caracterización química para poder llegar a la resistencia a los 28 días. Entonces aquí tengo el flujo, que es lo que se tiene, pues entonces se está simulando todo este proceso, eso es lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Aquí están ya las ecuaciones del modelo del modelo del horno. Este es un horno con más compartimiento porque pueden tener varios compartimientos, o sea, lo normal, no sé si es lo normal, pero mínimo tienen 2 compartimientos y entonces yo puedo tener este proceso como lo estoy haciendo hasta que meto finalmente las ecuaciones de Blaine, que son las que me están determinando granulometría y otros elementos importantes, el tamaño de partícula y todo, para poder saber cómo va a funcionar el molino. ¿Y por qué necesito eso? Porque lo que me interesa fundamentalmente no es solo saber cómo va a funcionar el molino, esa es una de las variables, pero yo tengo que hacer las cuentas de cuánta energía estoy gastando, porque es que depende, no todas las configuraciones ni todo lo que haga me da el mismo consumo de energía. Para eso se utiliza el método de Bond, que me está diciendo cuánta energía mecánica la puedo calcular siguiendo esa metodología, cuánto es la energía mecánica que estoy gastando básicamente en el molino, depende de cómo está funcionando. Y entonces esta energía, que están todas las ecuaciones, ahora se me convierte en que lo que yo requiero saber de eso es el costo de la energía mecánica consumida. Y ahora tenemos el modelo completo del horno, de la mezcla de materias primas y de la molienda de cemento fino. Y ese es el modelo completo. Ahora toca pensar en cómo solucionarlo. Entonces, ¿en qué se montó? Se utilizó una herramienta propia de ERCAT, desarrollada por ERCAT, que es un sistema experto para hacer modelos de optimización, un robot,
Y eso es básicamente la metodología que se hizo. Ese robot genera los programas en cualquier tecnología, básicamente. Pero ya mirando el problema, ¿qué problema tenemos? Tenemos primero, si yo voy a enfrentar el problema, tengo que tener conciencia de que debo conocer de tecnologías. Eso lo sabe el modelador matemático. No es sencillo, no debe pensarse en que voy a resolver un problema grande, real, que mueve millones de dólares con un solver GNU libre. No, no va a funcionar. Va a tener que invertir en tecnología, pagarle a los que viven de hacer algoritmos, a los que desarrollan algoritmos, esos cobran. Es mejor escoger en qué lenguaje voy a trabajar. Pues yo prefiero trabajar en lenguajes algebraicos a trabajar en lenguajes de computación directa, lenguajes de computación algebraicas como GAMS o como AMPL o como los de AIMS o Mosel, van a facilitar más entender el programa y hacerlo más rápido de todos modos y fundamentalmente va a ser más entendible para las personas, creo yo. Hacerlo en Python puro, pues es una labor, no es tan fácil, no hay muchas librerías, pero sí hay ambientes como para poderlo hacer. Entonces, esa es la primera parte. Este modelo se hizo en GAMS, fue lo que se decidió. Eh, y lo otro son los problemas matemáticos que tenemos. Es que tenemos un problema que esta parte de acá es relativamente lineal. Todo el proceso de mezcla de materias primas es lineal. Si le meto variables de arranque parada de máquinas pasa a ser binario, lineal. El método del horno es no lineal definitivamente y el modelo del molino, si yo quiero hacer bien la cuenta de toda la energía y es significativa la energía eléctrica que se gasta acá, es no lineal. Entonces tengo un problema complejo. Lo que se decidió es, mire, hay una visión, digamos, estándar, vieja, pasada de moda, en mi opinión, que es la visión monolítica. Voy a entrar a resolver el problema y me voy de una y meto todo esto y le digo un algoritmo que me lo resuelva. Nosotros fracasamos en ese intento, esa experiencia fue fallida, no funcionó, no arrancaba el algoritmo, no conseguía solución factible, no es tan fácil, no es un problema complejo. Entonces, lo que decidimos fue dividir para vencer. Entonces, analizamos que este proceso lo íbamos a hacer por partes, íbamos a arrancar con un modelo de materias primas que producía una solución lineal factible, nos íbamos al modelo del horno, y el modelo del horno, pues veníamos a los modelos ya el modelo de no lineal, ¿sí? Para cada grupo de molinos lo íbamos a separar, ¿sí? Y esta solución óptima la metíamos como punto de partida ya del modelo completo. O sea, íbamos metiendo partes del modelamiento a lo largo del proceso. Eso funcionó y cambió drásticamente a que se pudiera resolver de una manera muy rápida. Acá se muestra cómo se monta en Optex. Esta es la forma como se monta, llenando tablas. Ese fue el trabajo real que se hizo. Y el sistema experto pues genera los programas que hacen falta para poder reproducir este proceso, ¿sí? ¿Qué se debe pensar cuando se monta? Es que yo realmente tengo mínimo dos usos. Un uso orientado y basado en la optimización de la operación de la planta en tiempo real, que va a una base de datos en línea, que está tomando todo lo que sea, ¿sí? Que en este caso pues fue en GAMS, pero cualquier. Es importante que las tecnologías y los modelos deben estar separados. Todos los modelos dan lo mismo. Lo que pasa es que las tecnologías no lo hacen igualmente rápido. La diferencia es tiempo de solución, no más. Hay unos que lo solucionan en minutos, segundos, y el otro nunca lo soluciona. Aunque cuando lo solucionen en el tiempo igual a infinito, pues da también el óptimo. El mayor problema es el tiempo de solución. Entonces voy a tener algo en tiempo real trabajando acá y voy a tener algo que parece que es la parte de planificación estratégica, de investigación y desarrollo. Es que usted puede estar investigando con ese mismo modelo lo que va a hacer en el futuro, porque puede estar, por ejemplo, analizando la conveniencia o no de cambiar la composición química de la pasta de clinker y cosas por el estilo. En general, como vimos, el proceso en general los procesos arrancan desde la mina.
En la medida que los sistemas integrados arrancan desde la mina, y si usted tiene un sistema minero que de antemano le puede decir cómo va a ser y tiene modelos de simulación, modelos de optimización que le dicen qué es lo que va a pasar dentro de 3 meses, con la calidad de lo que se espera sacar dentro de 3 meses, pues yo puedo estar planificando y haciendo el análisis de si debo prepararme para cambios de composición química y cuál debería ser esas nuevas especificaciones técnicas. Esta es la visión del programa en GAMS. Como vemos, es un lenguaje algebraico y es prácticamente llevar esas ecuaciones que vimos, es lo que se va a hacer en GAMS es que representen lo mismo. Acá estamos diciendo que B menos B ves menos B ven debe ser igual a cero. Esa es una ecuación de balance de alguna parte que dice que es la ecuación de masa de aire seco saliendo. Eso es lo que se debería tener. Y todo esto debe trabajar con un sistema de información relacional, que es lo que le da realmente el soporte a todos los datos. ¿Sí? Finalmente vamos a hablar muy rápidamente de lo que implica la eficiencia energética. Después hay una charla también que pueden mirar sobre eficiencia energética en la industria pesada, ya una charla completa en la cual se analiza todo esto con detalle. Hay que ver que los sectores minero, metalúrgico, químico, petroquímico, petróleo, son intensivos en consumo de energía. ¿Sí? En general, la industria pesada es intensiva en consumo de energía y de agua. Entonces, miren, este es un problema que hay que tener claro de cómo lo voy a enfrentar. Entonces, en la industria del cemento, pues ya sabemos las diferentes partes donde se gasta la energía. Estamos hablando de energía, entonces tenemos que hay una parte que la optimizo de otra forma, desde donde es la fuente de energía básica. En este caso, para la parte calórica, pues si voy a meterle lo estándar, pues ya vimos es gas natural, carbono o derivados del petróleo directo. Pero la energía eléctrica es lo que nos cambia el mundo. Entonces, miremos, esto es algo sacado de una compañía en SI que trabaja en el área, y entonces, pues tenemos en nuestro proceso productivo, va a ser estándar, ¿cierto? Son las 3 etapas. Pero las 3 etapas tenemos 2 que son de velocidad variable, que son las moliendas. Lo que tiene máquinas, ¿por qué lo llamamos de velocidad variable? Porque si yo tengo que moler 10 unidades al día y tengo capacidad instalada para 20, yo puedo cambiar las velocidades. Si yo tengo que moler 10 unidades al día y tengo 10 unidades instaladas, no tengo flexibilidad y mi capacidad es fija. Y el horno será 10. ¿Cuánto hay que moler? Lo que estén pidiendo los hornos, porque los hornos no se pueden parar. O sea, la cadena hay que prepararla para que esto esté funcionando permanentemente. Esto va a estar trabajando, pero si yo tengo los almacenamientos, los buffers de almacenamiento, esto me puede trabajar a diferente velocidad. Entonces, y eso que antes no era importante, ahora pasa a ser muy importante, porque es que cuando hablamos de redes inteligentes, pues hablamos cada vez de las smart grids, implica que yo tengo un espacio. Lo más valioso hoy en día de muchas industrias es la licencia ambiental de operar, de que ya pueden operar y que en sus territorios, en su territorio puede hacer cosas como ponerle paneles a los estacionamientos de los ejecutivos, ¿sí? Como comprar pilas para almacenar energía durante el día y poner molinos para almacenar esta energía y poner molinos aún para almacenar energía y manejar esto de otras formas en la parte misma de electricidad. ¿Sí? Entonces yo tengo una capacidad que depende de la relación entre capacidad instalada de equipos y demanda. Si están ajustadas, no hay poder de optimización porque, mire, todo el tiempo están produciendo. Normalmente no están ajustadas y yo las puedo también diseñar, porque es que esto hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo de manera tal de que de ahora en adelante, antes en una planificación solo se miraba lo que se producía de cemento. Hoy en día usted tiene que mirar cuánto está gastando en cemento, cómo esto, la línea roja acá me dice cuánto es la potencia que se está gastando en el proceso productivo de cemento, y la línea azul me está diciendo cómo estoy manejando los almacenamientos. Y yo estoy manejando los almacenamientos para poder estar gestionando apropiadamente esta línea que la estoy manejando de manera diferente. Y entonces, pues yo tengo que mirar eso de una manera clara, de que eso es
un nuevo ambiente. Y todo esto es que cuando yo vaya a hacer eso, y por eso es importante este tipo de modelamiento, cuando se mira de frente a la energía y la producción, es porque aparte de producir plata, es la única forma de hacerlo bien. Es que hacer las cuentas va a ser prácticamente imposible si usted no tiene un modelo que tiene en cuenta todas esas cuentas. Si no, simplemente está dejando de hacer cuentas y está cruzando los dedos. ¿Sí? Entonces yo puedo tener en cuenta los diferentes tipos de procesos que yo tengo, cómo los puedo trabajar, si tengo procesos batch que puedo prender y apagar, ¿sí? Básicamente el horno no puedo hacer eso, pero los otros equipos, los moliendas, los molinos, los molinos, las trituradoras y eso sí lo puedo hacer y yo puedo cambiar todo. Y estos señores pues están totalmente en la misma línea de lo que hemos venido hablando desde, si no lo hace con modelos matemáticos, no hay vía. El modelo matemático es la clave para considerar todos estos factores. O sea, es fundamental. Y hay otro problema que se une a todo esto, a la complejidad que es necesario manejar, es que todo el mundo es cogenerador, por lo tanto, las plantas modernas, toda planta de proceso, de lo que sea, la de cementos en este caso, está pegada a una red de servicios, a una planta de servicios industriales, ¿sí? ¿Sí? Donde lo convierten en cogenerador porque él puede tener una smart grid y puede tener otros elementos acá, ¿sí? O puede no tenerlos, también es su decisión. Está conectado a la red de energía eléctrica. La red de energía eléctrica puede tener tarifas planas o puede tener tarifas variables durante el día. Esos contratos que yo tengo los puedo administrar porque en definitiva yo puedo ir a un mercado a comprar energía. Entonces ya es un problema nuevo que yo tengo. La gestión energética no solo es poner un molino y un panel solar, es simplemente poderlo gestionar. Entonces ya tenemos que ver que esas que cadenas, por ejemplo, este caso de la cadena del petróleo, pues yo tengo muchas alternativas y muchas fuentes donde hay intercambios de energía, donde tengo que tener plantas de servicios industriales, donde en el caso del petróleo, pues lo que produce es una forma de energía y también la puede transportar porque el gas lo puedo mandar o de una vez volverlo energía eléctrica en el mismo sitio a boca de pozo, o lo puedo mandar por un gasoducto a otro lado. Éxitos de esto, pues se pueden ver en muchos lados. Este es un caso que se nombra acá, básicamente de una planta hace mucho tiempo en Portugal, ¿sí? Estamos hablando de los años de hace 30 años prácticamente, en donde ellos para manejar la energía, pues ya comenzaban a meter esto simplemente porque es buen negocio. Hacer los modelos matemáticos se deben hacer es porque es buen negocio, ¿sí? Aquí lo que estoy buscando es la parte de las ganancias y ellos en ese tiempo, en la primera etapa de ese proyecto, que fue optimizarlo, la sesión de molinos de materia prima resultó en una reducción del 7% del consumo de energía. ¿Sí? Y eso produjo en el año 1986, por eso le decía que era una aplicación muy vieja, produjo ese nivel de ahorro de 0.43 dólares, era lo que costaba el kilovatio en el momento. ¿Sí? Entonces, esto representa mucho dinero. Finalmente, lo de Real Time Optimization se ve en otras charlas si se desea, pero lo fundamental de la parte de tiempo de Real Time Optimization es que tiene dos grandes partes. Aquí lo vemos, tenemos una parte de datos, de manejo de datos, de inteligencia artificial, de metodologías de aprendizaje de la planta, de qué es lo que estoy midiendo, y tengo una parte tradicional de control óptimo que también se entiende en muchos casos como programación dinámica. Entonces, estos procesos, pues lo que están buscando es en poder integrar todo esto, la parte en que un proceso de optimización, pues tiene una parte de medidas y de observar los procesos y luego tiene modelos de optimización que van a los sistemas de control, en este caso un sistema SCADA, para controlar el proceso y para observarlo y volver a estar en este ciclo permanentemente. Y cuando vemos, nada más, esto también es se ve que es una publicación vieja, pero yo muestro mucho las publicaciones viejas para mostrar la historia. Simplemente esto es algo que se hace en muchas partes desde hace mucho tiempo y que acá lo que vemos es que cuando yo utilizo unas metodologías más avanzadas en todo este proceso, como el filtro de Kalman, entonces yo reduzco la volatilidad de mi proceso, reduzco la variabilidad de mi proceso. Y eso implica
que yo voy a tener mejor control. Y eso es dinero. Eso lo saben las personas que manejan procesos. No hay mayor dolor de cabeza que no saber qué es lo que va a pasar. O sea, de que yo estoy manejando y usted sabe, no, yo este carro no sé para dónde va porque la dirección está como con mucho juego y entonces pues yo no sé cuándo va a dar la vuelta. Es un problema. Entonces, cuando se ajusta y se toma hoy en día la mejor información de los datos y se llevan eso a los procesos industriales, definitivamente nos va a dar procesos más estables y más ganancia. Muchas gracias. Espero que haya sido de utilidad en la charla.